Vean. Ah. Para allá, número 25, Tzap. No sé cómo la traduce a Tzap, yo tengo como ordenanza, ordena. La palabra Tzap tiene que ver con un verbo. O mandato. Una de las acepciones es ordena, pero es un mandamiento específico. Ajá. Sí, encomienda, ordena. Y son más que nada leyes sobre los sacrificios, casi toda una parasha cortita, son 2 capítulos y medio son, pues ni siquiera el 6, bueno, en la versión hebraica son 3 capítulos completos, en las traducciones que tenemos nosotros ya está empezado el capítulo, hay 7 versículos de diferencia. Es una cuestión de que objetivamente es una continuidad. Uh-huh. Sí, pues la división es... Ajá. O sea que tenemos una diferencia de 7 versículos casi al principio. Después se acomoda la tercera leyada, se acomoda y va toda la par. Más sobre los sacrificios, los sacrificios de los Kohanim, más que nada con relación a ellos, vamos a empezar a leer en la segunda liyá, como estamos haciendo en este año, en esta vuelta. La parashá, se encuentra en Levítico 6, Vayikra 6, del 8 hasta el 8 completo, 8:36. El 1, ahí está a partir del 1, en la versión hebraica está del 6:1, y va a empezar a leer en el versículo 19, los que tenemos traducción normal, 12 en la traducción hebraica. Dice así: y habló Yahvé a Moshe en el 12 de esa versión, en la segunda ley, 6:12 sería en esa, que sería 6:19 para nosotros en las Biblias. 6:19 para nosotros. La hebraica empieza en el 12. Hay 11 versículos de diferencia. 7 versículos de diferencia, no 12. En el 19 dice: y habló Yahvé a Moshe diciendo: esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Yahvé el día de su respectiva unción, la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda vegetal continua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Acá leían un comentario de Stefan Blad que decía que esta ofrenda tenía que repetirse todos los días por el sumo sacerdote. Los sacerdotes tenían que presentar una vez para cuando eran consagrados, pero el sumo sacerdote tenía que presentar esta ofrenda todos los días, a la mañana y a la tarde, dividir esta 10ª parte, un efa, no sé cuánto dice la... Dice 2 kilos de flor de harina. 2 kilos de harina. 1 kilo a la mañana y 1 kilo a la tarde. Era lo que presentaban los sacerdotes cuando eran consagrados, y el sumo sacerdote tenía que presentar todos los días, como que era una reconsagración todos los días, diaria del sumo sacerdote. Hay que tener en cuenta que esta harina es especial, es una harina refinada, una harina bien refinada, bien trabajada, bien procesada. Esa palabra en hebreo acá dice que es ofrenda vegetal continua, minhat tamiz. Será continua. Ah, continua, que eso es lo de todo diario, lo que hay que hacer siempre, constantemente todo. Eso que acabas de decir lo dice Stefan Blad. ¿Cómo? Eso es lo que acabas de decir de Stefan Blad. Ah, eso es lo que dice Stefan Blad, que dice que esto era el sumo sacerdote tenía que hacerlo todos los días. Acá dice que por lo que dice acá que es discontinuo la ofrenda, entonces algo de continuidad, algo que tiene que seguirse haciendo, no es que solamente en ese día. No, obviamente. Claro, que lo dice así, la traducción es una ofrenda continua. En realidad no es ofrenda, es una oración. Pero bueno, pero se entiende así que lo que vos presentás, el día que se digamos, si querés llamar de ofrenda está más relacionado a oración. No había sangre de comido, sino que era grano. La de grano, digamos, era esta que le llamaban Minhat también. Minhat. ¿Pero por qué dice el día que se ¿Cómo? ¿En el 20? Dice... el día que se ha ungido? Deben presentar al Señor el día que se ha ungido 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular. Pero... Al día de su respectiva unción. ¿Qué será?
Por eso Stefan Blas hace esa diferencia, que el día que es ungido solamente el sacerdote común Ah, lo tiene que presentar, pero el sumo sacerdote tiene que presentarlo todos los días porque bien. como que tiene que representarse delante del Señor todos los días, como si fuera la primera vez. Tiene que volver a presentar la ofrenda. bien. La ofrenda de harina. Dice en el 21. En sartén será desleída en aceite y la llevarás bien frita en pedazos, tal como la ofrenda vegetal cocida al horno, y la ofrecerás como olor que apacigua a Yahvé. O sea, tenía que fritar la harina en un masacote y frita. Tenía que presentarlo en aceite y freírlo, llevarlo. Y en pedazos, dice acá. No sé cómo hizo otras traducciones. Un pedazo, O sea que. como tortilla. Imagínense tirar harina en el aceite y se van haciendo tipo grumo, me imagino. Un grumo de aceite para hasta que se frita. Ajá. Tipo como se llama buñuelo. Una ofrenda de buñuelo. Una cosa así, sí. Y el sacerdote que entre sus hijos, el 22, haya sido ungido para hacerlo, habrá de ofrecerla. Esto es un estatuto perpetuo de Yahvé, será quemada totalmente. O sea que tenían que cocinarla previamente para presentarla cocida y ahí quemarla completamente. Mientras así toda ofrenda vegetal del sacerdote no se comerá, sino que será enteramente quemada. Y habló Yahvé a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto será degollada la víctima por el pecado. En presencia de Yahvé es cosa santísima. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. En lugar sagrado la comerá dentro del atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque en su carne quedará consagrado. Si la sangre salpica sobre una vestidura, lavará lo que fue salpicado en un lugar santo. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si se cuece en vasija de cobre, esta será fregada y enjugada con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer de ella, es cosa santísima. Pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre ha sido llevada a la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario. En el fuego será quemada. Va a estar hablando de las ofrendas por el pecado y quién tenía el derecho, como quien dice, de poder comerla. Perdón. Así que si era vasija de barro, como que ya no se usaba más. Ya no servía más, se usaba más. tenía que romperse. Ajá, siempre una nueva. Siempre algo nuevo. Y dice que solamente el que presente el que haga el sacrificio va a poder comer de esa carne. Como dice, estaba habilitado para poder comer esa carne de la ofrenda que se presentaba por el pecador, Sí. el que hacía el sacrificio, como dice en el 29. el 29, no. En el 26, el sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. Y podían comerla solamente dentro del atrio. O sea que dentro de, como que dice, toda la verja esa que daba la vuelta. Lo que le llaman el patio. A lo que sería el patio. Dentro del patio podían comer. Podían comer. No había mesa ahí. No había mesa. Nada, era comer apurado. Había que comer así. Y silla no había nada. Estás, de alguna manera, haciendo un servicio. Necesitas- No es una comilona. Sí, yo sabía que no había asiento, pero como dices comer, viste que uno se da la impresión de que si comes te se cambia. Es que no era una comilona, estaba haciendo algo santo, algo importante, no era. Si vos te sentás a comer, ya te relajás, te distendés, ya la comida ya es otra cosa. Claro. En cambio, si estás comiendo parado, estás pensando lo que tenés que seguir haciendo porque no te vas a quedar todo el día parado comiendo. Ahora, ¿eso era el alimento de los sacerdotes? ¿O era Parte. una forma simbólica de hacer algo? Digamos, ¿con eso se llenaba el sacerdote? Y después de comer, hacer 6 holocaustos, comer un pedacito de carne de cada sacrificio, me parece que se llenaba. Ya, Y la comer. todos los días que alguien se fuera a hacer un sacrificio, él Imagínate tenía lo parte bonito. para comer que le correspondía. Y había algunas ofrendas que tenía que comer el mismo día, entonces tampoco puedes guardarla para el día siguiente. ¿Era obligatorio o se podría Lo único comer? que de lo que no podían No, me comer parece era que de- Comer, ¿no es cierto? Ujú. No llevaba fundación, sonaba. Ajá, no comía nada. Ah, por eso estaba el negocio después del templo. En la época de yo, por eso era tanto negocio el templo. Porque aparte de vender los animales, te quedabas con la carne adentro. Entonces el que manejaba el templo manejaba un montón de ganancias.
O sea que presentaban toda la carne que le daban, o presentaban vegetales y todas esas cosas, le iba quedando todo para el que hacía, entonces así como se desvirtuó en un negocio después. Bueno, capítulo 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos en los ijares, sacando juntamente con los riñones la grasa del hígado. Luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como ofrenda ígnea a Yahvé, es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. Hagamos de vuelta que la podían comer, pero esta ya no solamente el que la ofrecía, sino que la podían comer a cualquiera de los sacerdotes, la podían convidar en esta. En la anterior vimos que solamente el que ofrecía, el que hacía el sacrificio era el que podía comerla. Acá vemos que ya cualquiera de los sacerdotes podía comer, dice, todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima, también podía comer en el patio, en el atrio. La ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa. Tienen una misma ley. Será de aquel sacerdote que haga la expiación con ella. Ah, no podía comer ninguna. El sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo, como sacerdote, la piel del holocausto que presentó. Acá vemos también lo que decíamos recién. Aparte de la carne, también se queda con la piel del sacrificio. Vemos también cómo, por qué llegó a desvirtuarse después en un negocio el tema de mantener de controlar las ofrendas y manejar el templo, porque toda la ganancia que entraba. En el 9, toda ofrenda vegetal que se cocine en horno y todo lo cocinado en cazuela o en sartén será el sacerdote que lo haya presentado. Acá están los vegetales, no solamente comen carne, sino también pueden comer vegetales. Pero toda ofrenda vegetal amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. Me imagino que acá cuando habla de todos los hijos de Aarón está hablando de todos los levitas en general, ¿o no? Pues las anteriores para los sacerdotes solamente, y esta dice para todos los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. El 10. El 10. Pues el tuyo no sé cómo sería. Tu Biblia. Sí, ahora son los hijos de Aarón, Sí, pues antes decía hasta el versículo anterior dice hasta los versículos anteriores habla de los sacerdotes, que todos los sacerdotes podían comer de ella, pero ya en este habla de todos los hijos de Aarón. Acá hace una distinción, si lo hubiera seguido diciendo todo. Sí. Por ejemplo, el 6 dice todo varón entre los sacerdotes la comerá, pero acá dice todos los hijos de Aarón. Hace una distinción entre los sacerdotes y los hijos de Aarón. La Saya habla de todo varón entre los coanimas. En el 6 habla de todos los hijos de Aarón y en el 10 dice todos los hijos de Aarón. Y el 6. En el 6 dice todos los sacerdotes. Hace una distinción entre. Puede ser los descendientes, ¿verdad? Claro, sí, debe ser Sí. descendiente, pero Sí, solo de entre los levitas, solo los descendientes. Y todos los levitas. No, todos los levitas Mm. no son son descendientes. Acá está hablando Ajá. de la Bueno, ahí lo explica con las población. Ujú. Sí, por eso puede esa distinción de solamente los hijos de Aarón en el 10. Bueno, habrá que ver. Seguro que debe tener algún simbolismo profético, pero Ujú.
Bueno, seguimos leyendo entonces en el 11. Bien. Esta es la ley del sacrificio de paz que se presentará a Yahvé. Si lo presenta en acción de gracias, entonces, junto con el sacrificio de acción de gracias, presentará tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite, y tortas fritas de flor de harina amasadas con aceite. Además del sacrificio de sus ofrendas de paz, en acción de gracias presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. De ello presentará una parte de cada víctima como ofrenda a Yahvé, y será el sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. Acá vemos también que también le ofrecían pan también. Entonces, ya vemos cómo el sacerdote tiene un sustento completo, una alimentación completa, como quien diría, de lo que el Eterno le proveía, de cómo él, al estar viviendo solamente para el servicio, ya vimos que tenían carne, los sacrificios de carne le correspondía una parte, los vegetales también le correspondían, las tortas, los panes también le correspondía parte. Entonces tenían un sustento bien amplio, no solamente estaban comiendo carne todo el día, sino que tenían un amplio surtido de alimentos para mantenerse, que les correspondía que por ley le correspondía a él. No hay. Acá adentro no dice nada, como que están apartados, acá Y es decir que... entonces aparte que van flotando, están sin permanencia. Ya cuando habla de los diezmos, ya sí son para el sacerdote y para la familia. Eso le corresponde para toda su familia. Pero acá es comer hasta, digamos, el sustento de sumo sacerdote y punto, ¿viste? No es nada que acumule. Sí, pero a los cuerdos ya se le quedan a ellos también. ¿Ah, sí? Sí, lo leímos recién en el... A ver, ¿dónde es que decía el tema del...? Bueno, se queda, Ajá. se Para el que produce. que no se quemaba. Ajá. En el 8 creo. Sí, en el 8. La piel... Ajá. Dice, el sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo como sacerdote la piel del holocausto que presentó. O sea que las pieles se le va quedando. Ese Cohen, y el Cohen protege la ofrenda de ascensión de un individuo, la piel de la ofrenda de ascensión que haya ofrecido será de ese Cohen, de él será. Ajá, el que presentó. Para el Cohen, exactamente. Sí, para el que le tocó presentar en ese momento. ¿Habrán tenido una manera de rotación o cómo lo han hecho para ver a quién le correspondía? De haber tenido un orden. Ahí no sé si está especificado, pero después en el templo siguen. Ahora en el templo, turnos. después hicieron turnos también. Sí. Pero me imagino que con tantas personas deben haber habido, por más que hubiera adaptado por turno, 50 personas para hacer sacrificio, para prepararse, para todo, preparando. Y tiene que haber tenido una manera de decir, bueno, van en este orden, tienen que ordenarse de esta manera. Porque si no, el que va más rápido, el que le toca más trabajo que a los demás. Hay que hacer servicio más rápido. De esta manera vemos que no era poco trabajo que tenían. ¿No? Todos los días, como dice. Aparte que después también tenían que mantener el fuego, por ejemplo, de bronce todos los días. Sí, traer leña y... Era mucho trabajo que había. Todo el día, o sea, no era algo que si bueno, acá después lo vemos, a ver cómo anda, ¿no? Ahora, ¿cómo hacían ellos? Porque dicen que las vestiduras que se mancharan con sangre tenían que ser lavadas. Y tendría que cambiarse, hacer un sacrificio, ir cambiarse para presentarse para otro sacrificio limpio de vuelta y tener tenido varias mudas de ropa. Tremendo. Y dependiendo de la cantidad de sacrificios que tuvieran por día, tener tenido Entonces no es 5 como mudas, 6 mudas de ropa nosotros- por lo menos para... ¿Cómo nosotros pensamos que queda el sacerdote a veces bañado, casi bañado en sangre? ¿No es así? Es cuando se salpica apenas un poco, ya se tiene que lavar la ropa. En el capítulo anterior no puede andar sumando sangre de otras víctimas, ¿viste? En algunas ¿Dónde estaba el- deben ser. No, pues está hablando del sacrificio por el pecado ahí. A lo mejor por los otros sacrificios no dice que tiene que... Porque es en el 27, 6:27 dice. Todo el que toque su carne quedará consagrado. Si la sangre salpica sobre una vestidura, lavará lo que fue salpicado en un lugar santo. Pues está hablando en este caso del sacrificio por el pecado.
Bueno, seguimos Hasta leyendo. ahora hemos visto el sacrificio por el pecado, por la culpa. Por la culpa por está la el sacrificio de paz. Por la paz. ¿En dónde vamos? En el 15. Esta sería la tercera, por la paz. ¿Por la paz, parece? Ujú. Eso no. Ajá. En el 7:15 dice: la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias se comerá el día de su ofrecimiento, no dejará nada para la mañana siguiente. Acá vemos una que solamente se podía comer en el día, no se podía guardar. Pero si el sacrificio de su víctima es por un voto u ofrenda voluntaria, se comerá el día que presente su sacrificio y su sobrante podrá comerse al día siguiente. Si es una ofrenda voluntaria, si es algo que uno quiere entregar, se puede comer en el día y al día siguiente se puede, no hace falta que se coma todo el día, se puede guardar para otro día. Más la carne del sacrificio sobrante del tercer día se quemará en el fuego. O sea, un día, 2 días puede pasar, pero ya el tercer día ya no puede pasar. También es algo algo de salud, porque ya veamos que en esa época no había manera de conservarla, ya se estaba cocida, la carne cruda se puede conservar cuando se sala, se puede conservar por un par de días, porque la carne cocida no hay manera de conservarla tantos días que se mantenga en un buen estado después de... Eso es una forma, digamos, de verlo retirar, pero siempre tenemos la parte profética que siempre señalamos. Profética, o sea, uno que el tema de Dios tiene mucha explicación en cuanto a los milenios, por ejemplo, en este caso, tiene psicológica bien. O sea que realmente durante todos los milenios, de alguna manera, es donde no puedes dejar de pasar todos los milenios. Hasta el segundo día, segundo milenio, tenías la oportunidad de tener ese entorno, digamos, ese día, ya, o el tercer milenio, ya no tenés la oportunidad. O sea, es como que me parece a mí que está dejando acá un antecedente de lo que nosotros vivimos de arriba hasta este tiempo. Es decir, 2 días, 2 milenios, que también está construido, donde tenemos la oportunidad de alimentarnos de ese... alimentarnos de estar, pero ya pasado todos los días tiene que ir así. Es decir, ya a partir de allí, capite que muchas veces dicen, sí, ya más adelante, ya, o como que va a haber oportunidad después. Bueno, eso no, acá lo vemos que acá hablando de 2 días, o 2 milenios, me parece a mí como una cuestión profética. Más allá de lo literal, con la posibilidad de la observación. En el 19. La carne que toque alguna cosa impura no se comerá, será consumida con fuego. En cuanto a la otra carne, la que todo el que esté limpio puede comer dicha carne. Pero la persona que, estando impura, coma carne del sacrificio de paz que pertenece a Yahvé, aquella persona será cortada de su pueblo. Hagamos un pecado de caret, que sea un pecado de corte, algo que te trae, algo que trae muerte, una muerte espiritual, no tanto física en este caso, porque uno ya es cortado del pueblo, deja de ser parte de Israel, en el momento que impuro toma parte de un sacrificio puro, alguien que no estaba puro, ritualmente puro en ese momento, no podía comer, hasta purificarse por lo menos, podía ir y comer de un sacrificio. Por el pecado de caret no. No, para los pecados que eran pecados de corte no se presentaba en ese momento ningún perdón. Una sola vez y fuiste. Después con Yeshua vemos que hay algunos pecados de corte que son perdonados a través de Yeshua, como por ejemplo el de dejar al marido. Yeshua los perdona como pueblo, en comparación que engañó al marido, era un pecado de corte, el prostituirse era un pecado de corte, y en cambio el pueblo a través del sacrificio de Yeshua fue nuevamente acepto por un pecado que no tenía un perdón, como quien dice, legal. La prostitución de Israel está hablando. Sí. Sí, había que ser apedreado.
Sí, acá cortado, acá una muerte espiritual, como dice, pues al ser cortado del pueblo te aleja de todo, no puedes ni hacer sacrificio, no puedes hacer nada. Aparte una vez que ¿Quién lo cortó? El texto bíblico, entonces, evidentemente ellos planificaban a lo que dice acá. En su caso, con parte espiritual porque no son parte del pueblo, pero esa parte del pueblo también es espiritual. Y el pueblo de agregar el tema de mantenimiento como una religión ya más bueno, no sé si en ese caso la podemos explicar en el caso de la mujer o el hombre que era adulto. Entonces, pero sí, era apartamiento, era sacado, cuidado. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice Y la congregación tenía que expulsarlo. Tenía que, claro. las personas eran que lo van a cabo, evidentemente. Determinadas cosas que tienen pecado de caret, como dice cancelar, apartado, separar, separado, Aparte del apartado de echado fuera de Israel, digamos, sacado fuera. Sí, sacado fuera. Claro, decir que si iban por el desierto, ponerle quedaba solo en el desierto. Y por ejemplo, un pecado de caret era transgredir el Shabbat. Y cuando vemos al hombre juntando leña en Shabbat, fue apedreado el hombre. Y era un pecado de caret, un pecado de corte, era quedar fuera. Yo a mí se me venía El puro, o el hombre quizá porque una y eso no se ve tan penal. Entonces si lo sabiera, claro, si no lo saben los otros, él está pecando contra sí. Claro, si no lo Sí, la verdad que sí, hay cosas muy... Claro, ese es lo de la mujer, el hombre es el marido, si tiene marido, el marido sabe. Ahora lo del hombre, Y sí, la verdad que... Sí, por ejemplo, también el estar con una mujer también impura, también para el hombre es un pecado de caret. claro. También en ese caso. Y si no hacía nada ninguno de los dos, también podía quedar oculto entre los dos y... Claro, si no hace nada. Pero haría tevilá y duraría un día. Claro, y Pureza. hacía tevilá, claro, Claro. claro, y hacía tevilá y al otro se Claro, y hasta la noche ya está. Claro, no hacía falta comer. Claro. Pero no comer ese día. O sea, comer Ah, ese eso era comía ese avisarle, día. claro. Avisarle a no sé quién. Claro, si estaba justo de ti, tendrían que cuidarse en ese turno, que ¿cuánto duraría un turno de ellos? 2 semanas. Creo que sí. Cuidarse, bueno. Es que en esas 2 semanas ellos no estaban con su familia. No. Ellos se iban a Claro. Bueno, y estar en oración, todo eso para no tener, no sé, pero Sí, por ahí. cuidarse, sí. Pero si estaban impuros, Sí. se hacían tevilá y los dioses se Ajá. no comer en ese No tiempo. comer, claro. Igual Tatuel, ahí en Yeshua, él, ¿no es cierto?, que tiene que morir para que tomar después a su pueblo, es decir, para cumplir de que, Sí, que- para poder volver a tomarlo, Sí. pero no puede volver a tomar a su pueblo como esposa. Pues están impuros. Claro, entonces tiene que morir para estar, quedar libre y puede volverse a... Cuando están divorciados no pueden volverse a casar, claro, entonces él tiene que morir para cumplir. Muchos dicen, bueno, no conocen, no conocen a la persona. Eso que es como parte de la personalidad. Si conoce y puede guardarlo o divulgarlo o no. Es ahí donde creo que viene el juicio del Eterno, a pesar de que la persona no conozca. Eso es muy correcto. De esta manera, el Eterno determina leyes
tenga, digamos, en medio, ¿viste? Y otra persona que hace mil cosas en esta sociedad sin temor del Eterno. Y bueno, por eso se nos va a buscar porque está bien, es normal eso, lo que hace. Ahora, primero no es nada. Sabemos que vendrá a un lado bien el juicio. Sí, el corte va a venir por algún lado, sí. Como en cosas también, ¿no? Que todo esto que se está hablando es para aquellos que son las mujeres, pero nos reímos, o sea que ya de por sí. Los otros están cortados ya. Claro, a eso es lo que voy, o sea, el cuidado que nosotros tenemos que tener es si nos referimos a la leyenda que conocemos, que tenemos ya definidos, que transitamos por nosotros que el Eterno nos da, somos los de Israel, nosotros cuando ahí viene, por eso decimos, si ya decidiste caminar, y vas a tener que caminar con cuidado que aquel que ya está cortado, va a transitar como quiera, pero si también la ley. Sí, el que no sabe tiene consecuencias, pero el que sabe y lo hace tiene más con mayor consecuencia porque sabía lo que tenía que hacer. Exactamente. Por eso que cuando alguien toma la decisión de pacto de mirar, que es lo que nos preocupamos por ahí decimos, bueno, estar seguro de que la persona realmente sabe lo que está haciendo, está convencida, tiene cosas que arreglar, tiene que usar. Eso todo es una línea a seguir porque sabemos que no, aquel que ya tomó una decisión y decidió transitar acorde al mandamiento, después atendete si te pierde. Puedes preferir decir, bueno, no estás en condiciones, nadie va a estar en 100%, pero bueno, hay cosas evidentes que están en el y esperar, quedarte, guardar, afilar, darte cuenta, interno, sea. En este caso no se puede buscar lo mismo, o sea, el Eterno está viendo las instituciones limitadas para Y si no, eso nos lleva a que uno tiene que tomar con mucho respeto y mucha seriedad las cosas del Eterno y no tomar así nomás, y bueno, y vamos y lo hago y vamos y hago esto o aquella cosa si no estoy en condiciones. Uno mismo antes de poder empezar a hacer un servicio o lo que fuera para el Señor, lo que uno tiene que tomar con seriedad todo el compromiso que uno toma delante del Señor. Si no está uno en condiciones, las consecuencias, en este caso iría a comer un alimento que no podía o tomar lo que decía él, de tomar el paso de ser parte de ser un Bené Israel. Uno tiene que tener en cuenta que la responsabilidad que trae no es algo para tomar a la ligera, es algo para pensarlo bien antes de actuar, antes de proceder en cualquier cosa con relación al Eterno, tener en cuenta bien cómo estamos nosotros antes de proceder en lo que fuere que vayamos a hacer. Y también pienso yo en cumplir como vos decís, el que va a hacer un pacto de milagro, todo eso. Pienso yo también como testimonio cumplir las leyes del país donde pertenece en ese momento, es decir, porque hay personas que he escuchado que a veces dicen como que no respetan bien las leyes, por ejemplo, del país donde pertenece. Si tenés algunas reglas que tenés que seguir para ciertas cosas, hacerlo, pienso yo, por el testimonio, ¿no es cierto? Sí. No decir yo pertenezco a otro reino, cosas así como espiritual, nada más, sino que por testimonio también, pienso yo, de cumplir y donde estamos viviendo de todas las leyes o tratar de Sí, ¿no es cierto? Ajá. Por algo, Claro, Pablo le dice a los romanos que hay que respetar las autoridades, hablando a los que estaban en Roma, respetan las autoridades porque por algo tienen la espada, por algo están ahí para por ejemplo, gente que a veces yo he escuchado, por ejemplo, el casamiento, a veces dicen, yo me caso así por parte de bendición, con todo así espiritualmente, ¿no es cierto? Pero religiosa, pero no quieren hacer la parte civil de su país, del país donde estás viviendo. Yo pienso que habría que hacerlo por testimonio, porque uno ahí tiene los deberes y derechos de ese país. Sí, al menos que la ley contradiga la Torá, lo más está todo y hay que cumplir. Lo más que hay que cumplir. Esa es la línea, digamos, directriz de todo esto. Ajá. Algo de la ley de
guía, donde se le instruye, por ejemplo, supongamos que tienen que casar a un matrimonio, digamos, Sí. no Sí. homosexual, ya sea el homosexual. Sí. Hoy día, y bueno, ahí está la postura, es decir, ¿qué hace el varón? Claro. En su casa, el hombre, el caso sacerdote o Claro, ahí sí. ministro, lo que sea. Entonces, Controversia. está bien, no dice, la ley del Estado donde está y dice que tiene que hacer, pero va contra el mandato Claro. divino. O sea, ahí son posiciones. Claro, ahí Creo que sí. en eso lo podemos aplicar en todo ámbito. Ahora, está el otro extremo, que está en todo el sentido más, Sí. esa línea. De alguna manera, no, yo me rijo por lo que hay de Dios, Sí. del Eterno, No hay nada más para parece, Y nada. y nada más. Claro. Pero justamente la ley es que en este caso no va contra el ordenamiento cultural que tengas una inscripción civil donde tus hijos van a tener cobertura Claro. de distinto tipo. Derecho, No va contra claro. la inscripción bíblica. No. Entonces, justamente por testimonio y además Testimonio por beneficio también. de la familia. Y sí. Y sí. Claro. Pero hay personas que no, dicen, no, eso son cosas de hombre. Claro. Los hombres no lo hacen. Sí. Así tiene después consecuencias. Lamentablemente, superar este trae consecuencias porque eso es un instrumento que el Estado pone para beneficio de la familia, pues es un beneficio. Porque la casa no para su Claro. Mi hermano, Yo solo. Ya lo verbal. Ah, ponerle una edición. Yo también. ¿Dónde quedó? bueno, tenía un poquito, pero Sí. bueno. Ajá, sí, sí, pero no todo. Ajá. ¿No el versículo? En el 21 nos quedamos, vamos a leer el 22 ahora. Bien. Estamos leyendo Levítico 7. El 22 vamos a leer ahora. Levítico 7, 22. Dice: Y habló Yahvé a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles. Acá otra vez, bueno, habla, o sea, Metaver al Benet Israel. O sea, no está hablando de cualquiera. Por eso que hay muchas cosas que estamos hablando de decir que son instrucciones, no porque hay el pueblo por ahí general de la sociedad, pero eso es, como que a veces dicen, eso es retrógrado, eso es, y bueno, eso es lo que a veces no te alcanza para vos, esto no va para vos, para vos. O sea, no hay mucho que hablar. Claro. Estos son para los que decidimos ser parte de los pueblos del Eterno, de cumplir su voluntad. Entonces, es más, esto lo vemos a veces por ahí, ustedes dicen, no, Claro. no te alcanza, no te alcanza, no hay problema, entonces, Claro. es así. Igual que en el calendario, ¿viste? Cuando dice que cuando cambia la fecha, que dice será para ustedes, ¿viste? Y es para los hijos de Israel, para nosotros, no es para todos, por eso no lo entiende. Me encanta cuando dice así, será para ustedes, ¿viste? El Y cambio. nosotros somos los primeros que tenemos que entender eso, porque si no Claro. queremos a veces imponerle a la gente. Claro, es el que se sienten ahí. Ajá. Por eso el libro, lo bonito, o sea, lo lindo que tenemos en todo esto, que a partir de un momento nos da el libre albedrío, nos dice, decide tú, o sea, haz tú. Yo te doy esto, Sí. tendrás esta posibilidad, si no lo vas, tendrás esta consecuencia, lo crees, no sé, y bueno, va a la decisión de cada uno, nadie obliga a nadie, eso es lo que es importante, el Eterno tiene ese amor, no, claro, exacto, entonces, bueno, y muchos no lo quieren tomar, lo lindo sería que pudieran comprender que esto alcanza para todos, y bueno, ser lógico, a veces machacan el mal entendimiento de que lo pasado ya no corre, bueno, un mal entendimiento, ahora cuál es el otro nosotros, con amor explicarle que eso no caducó, que está vigente para la perpetuidad y alcanzan ciertas cosas para aquellos que decidimos estar además vale, como no se decide ser parte de otro pueblo. El Eterno a la vez otro pueblo. Como dice el. No, el 22, volvemos a leer. Y habló Yahvé a Moshe diciendo: A los hijos de Israel y diles: No comerán cebo de novillo, ni de cordero, ni de cabra,
la grasa de animal muerto o la grasa de animal despedazado podrán servir para cualquier uso, pero ciertamente no la comerán. Pues cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece sacrificio ígneo a Yahvé, esa persona que la coma será cortada de su pueblo. No comerás ninguna sangre, ni de ave ni de bestia, de ninguno de sus asentamientos. Cualquier persona que coma sangre alguna, esa persona será cortada de su pueblo. Acá vemos otro pecado de Caret, el comer la sangre. Por eso que esto forma parte de esos 4 mandamientos, por decirlo, o sea, o pilares, cuando alguien se acerca justamente a querer ser parte del pueblo y que ha estado en otra vida, que uno le dice, bueno, esto es una parte, o sea, no comas sangre. Es bueno, mandamiento principal. También en esa parte dice que el sacerdote no coma la dulzura, no coma la grasa, pero hay otra parte que dice que nadie coma grasa de los animales. Habla los paneles. Sí, pero en otra parte, porque yo lo busqué ahora, no tengo lo que sí, pero dice que no hay que comer y yo ahí dejé de comer. Claro, pero, o sea, en realidad cuando empezó el 22 dice... Sí, pero en otro versículo. Acá, ¿Cómo? A ver. habla a los hijos de Israel y dile, no comerán sebo de novito ni de cordero. Ese versículo. Ahora te digo, lo puedo decir otra parte, pero acá no está diciendo. Pero entonces no hay que comer grasa tampoco. Ningún tipo de... Y en realidad no. Pero acá dice cualquiera, Lo hice. acá dice cualquiera que coma la grasa de animal, el cual se ofrece sacrificio ígneo a Yahvé. Acá está hablando de la grasa del sacrificio. Sacrificio. Acá está hablando, ojo, está hablando de la grasa del sacrificio, no de cualquier Por eso, grasa. bueno, pero hay otro versículo que habla de Para que mí que ya- habla- Dame las galletitas de agua tienen grasa. ¿Las qué? Las galletitas de agua o todo tiene grasa. Todo tiene grasa. Todo de grasa. Es así que no coman Las papitas. facturas, el pan, la Todo tiene pizza. grasa. ¿Cómo Ese es el pero problema. como ponerle carne? Pero acá es del sacrificio. ¿El sacrificio? Claro, no, si no te va a volver loco, no comer nada. No estoy diciendo este versículo, otro No, versículo. pero para mí que dice que no comer grasa de ningún tipo de grasa. Está hablando de sacrificio. No, Para no comer. Todo tiene grasa. Es que sí, ese es el problema. Entonces, yo dejé de comer tortita, dejé de comer. Quien consuma Dejé de la grasa comer es cosas porque quiere que que ese dice animal explícitamente pueda comer. esa persona será cortada. Eso está leyendo luego. Este 22. La grasa de la persona, la nota de animal no faenado por a mí lo que me llama la atención... paréntesis, nota de animal, o sea, puede utilizarse para cualquier fin, pero no debe. Por quien consuma la grasa de cualquier especie humana, por eso tiene que ser de fuego. ¿Se puede comer grasa o no se puede comer grasa? Vuestro mandamiento especialmente respecto a la grasa de los animales. Acá dice clarito que es para el sacrificio. Sí, pero hay otro Yo versículo. Yo mi opinión personal Versículo sí que habla de la es... Que habla que no. Mi Sí, opinión son dos personal es que, Digo, countermental. que no debemos comer grasa porque en el 26 incluye vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna. Entonces, a mí me llama la ¿En cuál? atención ¿En el que- 26? Dice, a mí me La llama- textual no a dice mí me- grasa. A mí me llama la atención que diga Ajá. que junte Sangre. a la grasa con la sangre, que la sangre también está prohibida para todos, y no solo para La textual no dice grasa. Ajá. Habría que ver en Dice sangre hebreo, me solamente. parece que sangre. Acá dice grasa. Y bueno, pero porque dice sangre en un contexto de grasa. Para mí que cuando hablo así es que nadie, es que también está prohibido Donde que... vive La verdad usted, que grasa. es sumamente importante porque si el mandamiento fuera no comer grasa, No puedo comer. ¿qué grasa de los animales no se puede comer? La verdad que se restringe mucho la dieta porque fíjense solamente las granos, solamente hasta las galletas. Todo. No, y Todo las de agua. el pan, las facturas, tortitas. Exactamente. Entonces es importante saber eso porque yo siempre he tenido la duda. Yo he dejado de comer José, ¿te podrías fijar ahí? Sí, porque acá la textual no sale grasa. En esta sí. En la 26 dice sangre nomás. ¿Pero qué? Dice, no comeréis ninguna sangre, ni de ave, ni de bestia, ninguno de vuestros asentamientos. No No dice dice grasa. grasa. Y bueno, ¿y por qué Porque meter acá a la sangre en un contexto de grasa? No, para la grasa. ¿Viste?
Y viste que la sangre, eso está basado en hechos, habla de sangre, no habla de grasa ni hechos. En hechos. Fíjate en una Biblia. ¿Viste cómo pareció en la NBI? No, la grasa. En otra Biblia. En el 96. Investigué, tranquilo. ¿Quién pensará bueno cómo te lo especifico? El problema es que tenemos galletas. Claro, es cierto. Yo he sacado las cosas Claro, que no. dicen explícitamente con grasa. Viste que antes la gente se comía mucho Tortilla. ¿cómo se llama? Las chicharrones. Viste que vos comés algo de los chicharrones. Desde gente se comía los chicharrones. Yo me acuerdo mi abuelo comía chicharrones solo. Chicharrón. Sí, viste la grasa. ¿Qué grasa? Grasa fit. Pan con Pero- Pues los chicharrones son sí. grasa de vaca o grasa de. De vaca. Ah, de vaca. Sí, sí, sí. Tu abuela agarraba Como y que saca la grasa vas y a agarrar luego la lo grasa. frita. Sí, sí, la sí. grasa la picás Que- y la pones en la No, salsa. pensé que los rica, chicharrones lo hacían sabemos. con grasa de. Pero Cerdo ¿cómo era? de cerdo. Era rica. Por Es supuesto, rica, ¿viste? eso también, no Ahora vamos a sí. comer la grasa del cerdo, eso ya sabemos que Sí. dice nada del cerdo. No comamos con el guiso, comen la grasa, El mondongo. no. ¿Cómo se llama que se Víscera. pone? Pato. Lo del cerdo. Ay, no me acuerdo, que la grasita del cerdo. No, eso no se la come más. panceta. La panceta. Ah, la panceta Eso ya. está Ay, muy papá rica. que hace todo con panceta. Sí, El Luisa come- panceta Luisa no, come todo, porque es de sí. cerdo. Todo de cerdo, panceta. Pero lo otro, Llama la yo atención, llama la viste que está atención. agregado, Ni- che, ni- Ajá. de la grasa en otra Biblia. 6:25, que le dijeran a Aarón ¿Y la Reina Valera qué dice? No, La pellita. Creo que dice la pellita. ¿Dice grasa o dice sangre? número En el 26. ¿Y alguien tiene la Reina Valera? Yo no traigo ninguna Reina Valera. Sangre, dice acá. Sangre. Nada ¿no? más. A Aarón y a sus hijos. Pero acá dice que No, no tiene ninguna. que dijeran a los No, mira, israelitas, fíjate. tengan como Habla de la sangre nomás, ¿no? uno o vino Eso es lo que a mí me llama. Ajá. y decide. Y bueno, Sí. dice que le diga, él dice que diga que por qué todo lo anterior es que le diga a Aarón y sus hijos, que le diga a Aarón y sus hijos, y acá en este versículo que le, ¿cómo el Señor le ¿cómo se llama? Que le diga A los israelitas. a los israelitas. En ese versículo no es a Aarón y sus hijos. Sí, que no coman de los que han sacrificado. Pues el que iba a ofrecer sacrificio podía comer el ¿Mismo querés sacrificio. mate? No, no, si sea israelita o extranjero residente de Israel, pues se O sea, lo que sí, la grasa del cerdo no, vale, eso está todo. Es tan Es rico. no. 22. Antes comían, bueno. Uno le echaba un poquito de panceta. A ver, ¿qué es lo que dicen en la... Mira, acá está el otro versículo. Levítico 3, versículo 17. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten. No se comerán la grasa ni la sangre. 3:17. ¿En qué Levítico? Vino hablando de ofrenda también. Ese Sí, que- ofrendas de paz. sacrificio de paz. Sí, todo el Levítico. Porque está hablando de las Fíjense, ofrendas. El estatuto así lo equipara a la sangre. Fíjense, 3:17. Eso es lo que a mí me trajo. Pero hay que ver el No será el contexto. sacerdote. A ver. Es que hay que ver el contexto, porque el contexto es una ofrenda de paz. Y es lo mismo que estamos hablando acá, ofrenda, y si no me equivoco, también es ofrenda de paz lo que venimos hablando. Está hablando de gente hace sacrificado. Y después habla así del cebo de la grasa de un animal no degollado, del cebo de un animal lesionado. Patuel, y entonces, ¿por qué dice el Señor 3:17. que le dijeran a los israelitas, ustedes no comerán grasa del ganado vacuno, vino o cabrito? ¿A qué se refiere? No, ahí sí. Ah, no. En el que no dice grasa es en el. Entonces, ¿y por qué dice israelitas que no a los a Aarón y a sus hijos como ha venido dando anteriormente? Porque Y entonces quieren que usted es un sacerdote individual. Sí, pero estoy viendo. Tenía que ser en Y en el 27 no dice grasa. estoy hablando del 22. El cual el 22. No, el 17 acá tampoco dice grasa. En el cual. En el 22 no dice. Romanos. Ah, en el 23.
No, perdón, el 23. 23. Disculpen. Y pues está hablando del sacrificio que va a presentar, porque el sacrificio Bueno, no pero presenta. es israelita. ¿Cómo está hablando de Jesús? Y pues los israelitas no comen los sacrificios. Sí, la verdad que Algunos sacrificios los habla un poquito también de que está involucrando la grasa y la sangre. ¿En dónde? En el rey 17. Independientemente que viene hablando de un contexto del sacrificio largo, ¿no? Claro. 16 ahora. Claro. Pero después dice, este estatuto perpetuo para sus generaciones en todas sus lugares de residencia, no comerán lo que no se como que lo generaliza ahí. Pero, además de comer la grasa, lo comen de un animal preso en el fuego. A mí me sigue pareciendo que es en el contexto del sacrificio, porque el 16 dice: luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar, un alimento de sacrificio digno, de olor que apacigua, toda la grasa pertenece a Yahvé, hasta hablando del sacrificio, es estatuto perpetuo para vuestras generaciones, todos nuestros asentamientos comerás grasa ni sangre. Está hablando en el contexto del sacrificio. No está hablando en contexto de ley general, está hablando en contexto de sacrificio, igual que en el 7, está hablando en contexto de sacrificio. Hay que ver el contexto, porque sacando el versículo fuera de contexto. Y los sacrificios se ofrecían Queda todo en realidad, queda como las dos secciones. Para todo. Es muy difícil compartir el contexto de una comida porque como hermano, como cualquier persona, porque las galletas dulces, la mayoría se hacen con materia grasa, empanada, pan, cerdo, todo que intermedio. Pero todo el pan no. ¿El qué? ¿No? A la pichada. La base. El pan francés, el pan. ¿Qué te lleva manteca? El pan no lleva grasa. O sea, el pan que le llaman tipo criollo casero, sí. Claro, Lleva grasa. pero pan común no. Pero el otro no. Y a ver Y qué las el galletas pan llevan es. grasa transgénica. O sea, Grasa, materia, oye, grasa. no, vegetal no, pero hay una galleta que te dicen grasa Vegetal. Grasa vegetal. Que capaz que las granis sean vegetales. ¿Eso con qué está esa grasa? ¿Las granis son grasa vegetal? Bueno, si Debe de ser, grasa, esa no debe la ser. Esa no. Estoy seguro que Esa grasa. No diga porque yo no voy a comer y tengo hambre. Grasas. Estas tienen grasas totales, de las cuales son grasas saturadas, grasas De todo tipo de Grasa grasa de tiene. chancho, grasa de perro. polisaturada, colesterol, tiene todo. Tiene todo de grasa. Monosaturada, tiene polisaturada, monosaturada. Viste, de Grasa mono. tiene. Tiene grasa de mono. Está lleno de grasa. grasa de origen animal debe decir ahí. Ahí dice origen animal Ah, dice colesterol. alto. Te da colesterol, te da. Origen porcino. Colesterol de origen. No, dice así, grasas saturadas. No tenemos nada. No, y todo, las galletas de agua, Todo, todas las todas las comunes. galletas. No hay nada de Todo. carne acá. No, no. Dice haber leído que grasa lleva grasa. Las granis, no tengo. Ahí está, grasa vacuna refinada. Ah, mira vos, Ah, está dice- refinada, está muy fina la verdad. Grasa Ah, los vacuna. ingredientes. Vamos, pero refinada. Ah. Y eso es la- todo lo tiene. Sí, yo no, Todo yo no me fijo todo, que no tenga cerdo, nada más. Fíjate que Pero- tiene internet para que cosas granis. Grasa, muchísimas cosas. Yo tengo señal acá. ¿No tenés datos? Sí, pero no tengo señal. Hoy tengo hambre, yo encima. Por eso perdido el hambre a la ley. La panza me secó. Sí, viene hablando en contexto de sacrificio. ¿Hay algún otro pasaje donde habla de no comer grasa aparte de estos dos? Son los Son los dos. que hablan. Son los dos muy Yo quisiera saber, yo Ujú. tengo la duda, porque para mí Sí, yo también en un principio también yo dejé con... sacar un gran peso y decir, bueno, no
Claro, pero yo también tengo ese peso. Yo en porque dejé de un principio comer. también dejé de comer grasa y hasta que vi que era un contexto de sacrificio. Con un verso fuera de contexto es siempre un pretexto. Bueno, cuando dice día los israelitas, como que sale de adentro del tabernáculo y le trae ¿Quién va a hacer el sacrificio? No dice día los hijos de Aarón. ¿Quién va a ir a hacer el sacrificio? Los que van a sacrificar animales no son los hijos de Aarón, son todos israelitas, van a hacer sacrificio. Y bueno, eso, a las israelitas. Por eso, el israelita es el que va con su animalito y el sacerdote se lo degolla, pero son israelitas los que van. Pero no está diciendo día de los israelitas que no coman la grasa de los sacrificios. Dice, día de los israelitas que no coman la grasa. Por el contexto. Claro, sí, pero como que se sale del contexto. Y no puede salir de contexto porque viene hablando de sacrificios, se sale de contexto para hacer un versículo, después sigue hablando de sacrificios después. Ah, bueno, pero Y lógico, por un versículo esté fuera de contexto con todo el contexto de lo que venís leyendo. O sea que la sangre también se... Pero la sangre sí sea el mandamiento explícito de no comer sangre, sin hablar de sacrificio, habla de no comer sangre. Por eso. Claro. Acá en un contexto... Claro. Sí, de todas maneras, Y en hechos se confirma. habla más de 2 lugares y La sangre se habla en varios lugares y se habla específico de la sangre sin estar en un contexto de sacrificio. La grasa se habla solamente en contexto de sacrificio. No se habla en cualquier otro, no se habla cuando se habló de sangre, hablando solamente de sangre, no se habló de sangre y de grasa, se habló solamente de sangre en ese caso. de todas maneras también hay que tener en cuenta sumado el tema, digamos, a favor de, digamos, que está en un contexto del lado de los sacrificios que representaba digamos así como una entraña interesante, la grasa. La grasa está representando aquellas acciones impuras de tu interior que no son, que son digamos, las malas, muchos llaman el contenido impuro de cada uno, digamos, que está el contenido en la grasa, que representa la grasa. Por eso está hablando de que eso debe ser totalmente consumido, ¿no? Quemado, no por el fuego, quemado por el fuego. Entonces acá estamos hablando de algo que tiene que ser sacrificio moral, quemado. Por eso que también esa parte está relacionada a la grasa, lo que representa el refrigerio. Eso viene también a favor de que no es para ingerir, sino para que hagamos sacrificio. Y hablando de que vos no tenés que ser parte de tomar algo que es impuro. Ahora, de ahí que lo podamos trasladar a la vida práctica, mira, hay un paso, o sea, no está, hay un tema que no está 100% definido, la verdad que habría que a lo mejor clarificar un poco más, pero hay como que hay más tendencia a que hay un contexto de sacrificio, da la impresión. A pesar que el 17 a mí no me queda nada claro. A mí no me El 17 queda habla, claro. el 3.17, el 17 habla de que es estatuto perpetuo para sus generaciones en todas sus lugares de residencia, no comerán ningún cebo con ninguna sangre. Está bien que viene hablando de un contexto, ¿viste? Pero Y que en el 4 sigue hablando de sacrificios por el pecado, sigue hablando de sacrificios. sí, sigue hablando de sacrificio. El 3 habla de ofrenda de paz, el 4 sacrificio por el pecado. Queda... Pero es muy contundente, 3.17. Este será un estatuto perfecto para los descendientes de ustedes, no dice para los descendientes de Aarón. Y por eso. ¿Quién va a presentar el sacrificio? Bueno, lo mismo está... Le contesta dónde viene. Una ofrenda de paz, ¿quién va a presentar la ofrenda de paz? Los hijos de Israel. No solamente los hijos de Aarón. Pero aparte dice, no sé cómo dice en esa estatua, acá dice que no encontrarán ningún cebo, o sea, ninguna grasa. La textual dice no comerán grasa ni sangre. No comerán la grasa ni la sangre. NBI. Y en Sí, hechos bueno, hay habla de- un cierto porcentaje de grasa es necesario para el cuerpo. habla- Hechos 15, que en Hechos 15 habla de sangre nada más. Habla de sangre, no habla de grasa. Por decir, ahí no dice grasa. Podría haber puesto grasa y sangre. ¿Ah? Podría haber puesto grasa y sangre los Grasa y apóstoles. sangre. Hablemos también de esa confirmación de la sangre nomás ahí. Ahí también va a Sí, ahí comentario está. de La gracia, cuando habla de gracia, el 17, el comentario de la Biblia. La Torah Meh. grasa alude a las grasas específicamente prohibidas en los versículos anteriores que son La grasa del sacrificio. ¿Y el pueblo de Judá qué hace ahora? El pueblo de Judá qué hace ahora?
no come grasa. Lo toman de acá. Por eso que no como hierro porque hay mucha... La comida Sí, kosher sí, no sí, tiene sí. grasa animal. Ah, yo Comen voy a nada comer de comida grasa. kosher por la Es carísimo. duda. Sí, voy a subirme a un avión así me voy a comer kosher. ¿Qué tenés comida Empanadas, kosher? grandes. Ah, pedís comida kosher y te dan y la salida yo me la serví. Yo te doy todas las opciones, comida budista, todo te dan kosher. Come todo. Claro. Sí, sí, porque no traje Por eso mate. realmente queda un manto de quizás de análisis un poco más profundo. Pero Un buen tema para los martes. Exactamente. A priori da la impresión que viene hablando de un contexto del sacrificio, la grasa del sacrificio, pareciera que fuera esa grasa dedicada. Pero queda, y a mí la 3 me queda un poco duda y el 22 te vamos a hablar también me queda un A poco. mí me queda mucho duda. Yo por las dudas no como tortita. No me quedo, digamos, Porque va a como tener que que dice sacar todas 100% las, seguro como te de digo yo, que las no debe gotitas hacer. dulces, no me Todas las galletas. Por eso no, pero por lo Fíjate en menos la los que pascualina, fíjate. No, Eso es quiere decir que si querés no, cuidar, todo debe De tener. todo tiene grasa. porque a veces no ponen manteca, ponen grasa vacuna. En las Sí. cosas que compras, si lo haces vos, otra cosa. Yo hace todo Ponen casero. aceite, va a tener que hacerlo todo. No, por eso que digamos, dentro de nuestro hermano de Judá hay mucha tendencia a consumir todo lo que es el método del sello kosher. Esto es parte. Y el pan lactal de Eso para tomar con pinza, de otra manera. Sí. pero con yaturi. Qué hambre que tengo encima. Ya lo tengo comida. No sé qué me recupero desayunar. Si la gente de Carol te va a entregar la grasa, se da vuelta y vuelta en la parrilla. La grasa, ay, eso. Bueno, como siempre decimos, hay cosas para apuntar, hay cosas como apuntar esto, pero no era así Ay, sí, por favor, sí. Yo lo necesito porque estoy tomando. o más profundo, digamos así. El Jai es el que está con eso, viste, también. Y Jai me preguntó de eso. Mm. Me dice, yo no como más cosas con grasa, porque viste que la mujer aparte que es adventista y Sí, la debe adventista no. consumir productos adventistas. Es nacida de familia adventista, no es adventista. Ah, ella no está yendo. No sé. Ella nunca fue. Ah, yo pensé Está bien, están viendo pareja hace 8 años, muy adventista, ¿no es? Tenés que empezar a Yo pensé decir que ella que... iba y todo. No, él entiende las cosas porque la criaron en la iglesia adventista, pero no. Claro, Es de familia adventista, pero no. Es de religión adventista, no es ni practicante. Claro. no. Bueno, pero él dejó de comer grasa por estos versículos, ¿viste? O está tratando, porque evidentemente solo capaz que no debe saber, nadie le ha dicho que las galletitas tienen grasa y todo eso. Sí, porque no está comiendo alfajores y nada por el estilo, le dijo a todo. Ah, sí, ay, pobrecito, ¿qué está comiendo? Todavía que Aire. Ay, todavía que flaquito y chiquito. Porque eso también, eso no va a poner línea. Sí, sí, porque... Sí, con aceite. Hay algo contundente que Aceite deja o claro en el 24. margarina. El 24 habla de que el cebo de un Harina, animal no degollado, Ajá. el cebo de un animal lesionado podrá ser destinado para cualquier utilización, pero no otra. Ah, sí. Ujú. Pero acá está hablando del cebo, de la grasa. Sí. de un ¿Le animal pones no aceite degollado. o margarina? ¿Cómo le No, haces por la eso parte que grasa? lo iría a hacer. El sacrificio ritual. O sea, no ritual. Acorde a dos cosas que no sufren. Y el cebo de un animal lesionado, justamente, podrá ser destinado para cualquier utilización, pero no podrá comer. Ahí sí. Animal lesionado, pregunta, si los animales lesionados se pueden ofrendar. No. ¿Los animales qué? ¿Los animales? Lesionado. Ah, no. Por lo tanto, se refiere que las grasas son para cualquier, o sea, no solamente para los animales. Este punto a favor a lo que. A ver, decilo de vuelta ahí. En el 24. Me pasé, ¿no? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijiste? En el 24. El 24. 24. ¿En el qué 24. Ah, El cebo de un animal no degollado y el cebo de un animal lesionado podrá ser destinado para cualquier utilización, pero no podrá comer. Cebo, bueno, la grasa. a ver, ¿qué va a jugar?
No, Vlad se lo saltea. Ah, revivo. ¿Carlos tiene algún comentario? Al 25 sigue hablando también algo llamativo, no sé si lo leen. Dice, pues todo aquel que coma el sebo de una especie animal de la cual no puede ofrecer una ofrenda ígnea al Eterno, el alma que coma será cortada de su pueblo. O sea, el cual no puede, es el cual se ofrece, dice la textual. El cual se ofrece sacrificio, cualquiera que coma la sangre del animal del cual se ofrece sacrificio digno a Yahvé, esa persona que la coma será cortada de su pueblo. Yo creo que ahí el versículo se quiere decir, bueno, que la grasa no se debe comer, pero y además, el que coma la grasa del animal que está siendo presentado, ese va a ser eliminado del pueblo. Yo lo tomo. La que no se come, pero además que come y del presentado ya. Acá dice la K2 en el 24 dice la grasa de animal que muera por sí mismo o son matados por animales salvajes pueden ser usados para cualquier otro propósito, pero bajo ninguna circunstancia la comerán. Está hablando de animal que murió de viejo, que muera por sí mismo, o de animal despedazado. Eso y tampoco se puede comer esa carne, un animal que no está hablando de algo que mataste para comer. Porque eso es lo que le llaman a veces carne ahogada. ¿Por qué? Porque murió en su propia sangre, o sea, no fue desangrado. Ese animal no se puede comer esa sangre, ni carne ni nada. O sea, no puede comer nada. Bueno, habla de un animal que lo mataste para comer y que no, pero que no es el sacrificio. No está hablando de ese contexto, de esa grasa. Está hablando de la grasa de un animal que se murió de viejo, que lo mató, lo despedazó el animal, lo atropellaron o como fuere. Ese no se puede comer. El 25 dice: pues cualquiera que coma la grasa de animal de la clase usada para presentar una ofrenda hecha por fuego Yahvé será cortada a su pueblo. Porque será como una especie de la cual no puede ofrecer una ofrenda no puede entrar internet que la toma será solamente cortando. Ajá, sí, el que ofrece la sangre del sacrificio. De un sacrificio. Pero que se le da el cebo. Una especie animal de la cual no puede ofrecer una ofrenda ígnea al Eterno. Sirve para nada. O sea, está hablando no de que una especie, de la cual no puede ofrecer una especie animal. Ahora de Shalom. Hola. Hola, claro. Son las 10:30. A ver, bueno, un ratito. Como que este suma punto a favor que es como más general. ¿El 25 lo puede ver? Para ver, a ver, ¿cuánto? ¿De qué capítulo? 7:25. Ahí está repartido, Sí. Pues cualquiera que coma la grasa del animal de la clase usada para presentar una ofrenda hecha por fuego Yahvé será cortada de su pueblo. O sea, cuando habla de la clase, acá también te habla de la especie animal, te hablando no del que va a ser ofrecido, de la especie de animal que Hablando para de la ser grasa. sacrificado. Preguntarle si combina con cuando estamos hablando de ese tema. Está dividido.
Claro. Es que A ver, está dividido en la tal. Cualquiera que coma la grasa del animal de la clase usada para presentar una Por ahí se ofrenda por entiende fuera que de grasa que se ofrece en el sacrificio, Bueno, ¿y de qué ¿entendés? clase son No es usadas? toda la grasa. Y Estamos preguntar viendo. si pasó de grado, que estaban en cuarto o quinto. El vacuno, vino y cabrillo, que son los animales más comunes. Estamos leyendo, 7:25, o sea, Claudio, Levítico 7:25. Ahora, pero fíjate que en este caso, no sé si ustedes lo estaban siguiendo, pero el 725 vuelve a marcar algo a favor de que sea, no solamente que sea presentado como supervisión para general. Alguien que se fije en la Torah Pues para... todo aquel que coma el cebo, o sea, con la grasa Y esta de es una la- especie animal, de cualquier animal, no solamente así, ¿De cuál se ofrece? de la cual uno puede ofrecer una ofrenda digna al Eterno, el alma que la coma será retirada de su cuerpo. ¿Del cual que no se ofrece? ¿Qué es lo que estoy leyendo? Acá dice se ofrece. A ver el 25. Acá dice, porque cualquiera que coma la grasa del animal, del cual se ofrece sacrificio y no haya ¿Viste que acá- Hay error de traducción. Y acá, acá dice positivo y allá no. Claro, ¿Viste? en la NBI, mira, la ¿Qué NBI dice en dice, hebreo? todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Que Pero es también muy da distinto. como, Como el animal presentado. claro, ¿qué es el animal presentado? En ¿no? sacrificio. No. Por eso te digo. No, además, no es solo el animal presentado. No, Se ofrece, esa es una Reina Valera, ¿no es cierto? Claro, pero acá queda como que es de eso nada más, pero si dice que sí, No, viste, pero acá dice no se ofrece, aquí dice se ofrece. Es decir, pero si ¿qué dice no es en porque hebreo? cualquier animal, si dice se ofrece, ¿Qué dice en hebreo? ¿Qué dice? Y pero que venga Daniel, pues acá, y aquí Daniel no tiene que no, es decir, pero que venga. Pero porque Daniel que dice que No qué? sé, que no, de que no se puede comer. No se puede comer. Se puede, sí se puede. Se puede. No sé que lo que dice, claro, y sí, se lo comemos. Venga rápido, pero bueno, después lo tomaremos. Ay, hagamos un estudio. Por ejemplo, sobre Daniel esto. me decía, yo les digo así. Sí, hagamos. Sí, hagamos. Que Daniel me decía, viste que hay varios temas para tratar, por ejemplo, así. sí. Viste, cuando nos juntemos ahora la semana de pesas, viste que todos los 2 días nos juntamos un ratito. Ay, aprovechar. Ahora les va a decir por qué me dice ahí, podemos agarrar. Y todos los días tenemos un tema. Porque la semana de Pascua, toda esa semana nos juntamos un ratito, hay que juntarse, ¿viste? Es por la semana de panes y levadura. Entonces se puede hablar de temas. Pascua, Pesach, es el, por decir el calendario nuestro, es este martes que viene, no, el otro. Sería 11 de abril. ¿No entendés? Entonces ya te voy a explicar cómo es el tema. Porque empieza el día anterior, pero ese martes nos juntamos, vamos a ver los horarios, pero generalmente nos juntamos a las 11 a hacer una reunión ese día, el martes. Nos quedamos a almorzar, traemos todos algo. Ya vamos a organizar eso. Siempre lo hacemos así. Y después toda la semana nos juntamos en la noche. Y bueno, podemos ir hablando de estos temas. ¿Alguien tiene el sur a la mano acá? El sur. Creo que esta, sí, acá. Sí. Pero no es El por, sur. es Mysore. En la transliteral esa es la asignación hebrea. Para, ¿en qué verso? ¿El romano? 5, pero fíjate. Del 7:25. ¿Te gustan los romanos? 725. Cuando habla ahí habla de una especie de animal, o tal vez especie, esa palabra especie. ¿En qué versión me fijo? En la transliterada. La transliterada. En la transliterada. Sí, por favor. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, cual se ofrece. Quiera de comer grosura de animal. Pero ¿de qué Del palabra? cual se ofrece. ¿Pero de qué palabra? Del cual se ofrece. Ajá, del cual se Está, ofrece, Se dice. ofrece, ¿De no es cuál? cualquier más. ¿De cuál es? No se Ayer, ofrece. ayer que es qué. ¿O cuándo? Es ¿Dónde? distinto. ¿Cómo? ¿Por Del qué? cual se construye. Pero habla de una especie, o sea, la duda mía cuál es. De la especie animal, o sea, todo aquel que coma digamos, el cebo, la grasa de una especie animal,
Esa es la cosa. Pero es que acá el entrenador es de la Reina Valera. ¿Qué palabra que yo traduce la Reina Valera, esa era la literal. Y sí, Ah. en la Reina Valera más. Con copasado. Con Strong. Más, pero ¿en qué palabra me fijo? Claro, Lejos de pero está, repente porque a- acá en el hebreo sale especie de mazo. Hay una palabra más que falta. Acá dice, por cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece. Así dice la. Pero después Pues es Reina Valera, para la interlineal. Pues también Reina Valera. Cultura, Atuendo. animal, bestia, 5 caballo, minutos. ganado vacuno. Ordenemos, terminemos el tema y después vamos. ¿Alguien puede sumar para tomar como para La Sé lo que decía Daniel, pensábamos así. ¿Viste en la semana de panes y lavaduras que siempre nos juntamos en la noche un ratito? Podríamos ir tomando temas, lo que va quedando. ¿Ustedes van a anotar? Yo tengo para anotar. Haz una Creo que quiero nota. usar ese versículo. Ahí lo van a anotar. el tema. Ah, el tema. Pará, yo anoto acá. Y ese tema versículo sería, Grasa. tema 1 sería grasa. Grasa sí, grasa no. Después Grasa, sí, grasa. música. Ah, podría ser música también. Grasas trans o Que tenemos 722, 725. Pero vamos a anotar los temas. Y lo podemos tomar una de esas noches de panes. Mami, ¿y qué tal el tema de la música? Pero después vemos todos los temas, el tema suyo, cualquier. Así nos vamos juntando. De las estrellas. ¿Vivos o ¿Qué viejo? Si va a pasar eso. ¿La estrella o las grasas? Después va a pasar y decir, ¿por qué no lo dice aquí? La grasa, las estrellas. No. El tema, estrella, grasa, ¿qué más? Estrella, método. Grasas, estrellas. Bueno, vamos terminando. Poner en todo caso en la referencia. Hablábamos del 317 era. Tema, 3:17. las grasas. Levítico 317. 3:17. Y 7:22 en adelante. No, Betula es novio. Y bueno, vamos todos investigando. Perdón, David. Pero me gustó acá Guardar, ¿cómo? como temas. Tu lengua del mal y hablar en gana. Tema para debatir. La traducción. Ay, pero ¿cuál era el versículo ese que tú decías no y acá no y acá sí? En ¿Cuál el era? 725. 25. 7.25. Ah, 7.25. Ujú. Ah, ¿vos vas a anotar los versículos? Sí. Está buenísimo. Y este es el que, quiero ver. Oh, yo no sé por ahora cómo, gracias. Vos comés, ahora soy ignorante. Ahora soy ignorante. Bueno, vamos terminando si vamos a comer las oramos. galletitas con Con grasa. Hasta que no lo definamos. Yo todavía no, yo puedo. ¿Viste que no El que ya esté convencido. Sí, Bueno, yo oramos así, todavía si no. terminamos y seguimos hablando de las grasas mientras comemos grasa. Oramos. Bendito sea Abba, Papá, gracias te damos por este momento que hemos podido compartir con mis hermanos, papá, de poder estudiar tu bendita Torá, papá, de poder compartir nuestros puntos de opinión, papá, nuestros puntos de vista, papá, y tratando de llegar siempre a la verdad o lo más cercano que podamos estar a tu verdad, papá. Gracias te damos por tu amor, papá, que nos permitís estudiar tu palabra, papá. Sabemos que hay muchas personas que desearían poder leer tu palabra, por eso podemos comparar, papá, y andar viendo, estudiando en diferentes versiones, papá, en diferentes traducciones, papá, cosa que muchas personas desearían y no pueden, papá. Por eso te damos gracias por todo el privilegio que nos das a nosotros, papá, y también por toda la responsabilidad que nos das a nosotros de al comprender estas cosas, para poder tener la responsabilidad de llevar a la práctica y enseñarlas de la mejor manera. Por eso te damos gracias por todo, en nombre de Yeshua. Amén. Amén.